Del 1 al 10, ¿cuántos gustan los vídeos largos en este canal? Dejádmelo en los comentarios. Hoy, tomad asiento, vuestra comida favorita o vuestra bebida, la mejor compañía, y que aproveche si estáis comiendo, porque vamos a ver un vídeo largo como os gusta a vosotros, hablando de cuál es el mejor soporte para todos y cada uno de los DPS de Genshin Impact. Están saliendo noticias de Skirk, de Capitano, de Varesa y de Yansan, así que esperarlo y dar un buen like a este vídeo, porque pronto os traigo otro vídeo hablando de todo lo bueno que se está hablando de estos personajes. Preparar el hype en vuestros cuerpitos y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y hoy vamos a ver el mejor soporte para todos y cada uno de los DPS de Genshin Impact. Disclaimer y reglas para que todo esté muy bien y nadie miñi me funa y se ofenda. Carries a medias, como por ejemplo Mizuki o Siswine, que mucha gente dirá, pero Siswine se juega de carry. No se juega de carry, o cosas así raras. No he incluido, Dehya tampoco la he incluido porque tampoco es un carry, pero personajes que diremos, bueno, no es un carry, es un aplicador en campo como Raiden AC0 o como Tartaglia, dado que no tienen otro rol. En el caso de Raiden sí, triple maestría Hyperbloom, pero sus roles principales y donde la juega la gente cuando tiene el AC2 o AC3 es de carry, sí he incluido a Raiden y a Tartaglia. Así que inserte sus lloros en los comentarios si no entendió todo esto, lo entiendo y no pasa nada, pero no voy a incluir a otros personajes que se podrían, entre comillas, considerar carries, pero no lo son. Y ahora empezamos, vamos a ir de los DPS menos utilizados o queridos por la comunidad a los más utilizados, queridos, rotos. Y si queréis preguntar, Phil, ¿cuál es el carry más poderoso de...? Hay un top de DPS de Genshin Impact que está por aquí, que es un top 10. Pero si queréis una tier list de carries con los 30 carries que hay a día de hoy, hablando incluso de los que están fuera del top 10, pero dónde estarían colocados, dejadme en los comentarios y haremos un tier, un top de los 30, 30 y pico, 40 carries que hay en Genshin Impact. Ahora sí, Eula. ¿Cómo que Eula? Eula, vamos a empezar por Eula. ¿Por qué? Porque quiero. El mejor soporte para Eula está muy claro. Algunos dirían que Raiden quizá. Su mejor equipo ya sabéis que es el Eula Raiden Furina Mika, pero realmente el personaje que más buffos le da a Eula y sostiene el equipo pa' que amarre, porque es el healer, es Mika. Esto está claro, Mika C6. Y aquí, para levantaros el hype más todavía, mención honorífica porque va a venir alguna cosa relacionada con el físico, sí o sí. No por algo está Mika en el banner junto a Furina. Y no sé si será o no capitano, pero desde luego crío no va a ser. ¿Por qué no va a ser capitano crío? Porque Skirk va a ser crío, pero esto viene en otro vídeo hablando de Skirk, de capitano, de Varesa y de Yansan. Siguiente personaje, Yoimiya. Los carries Pyro en general, voy a comentar una cosa, y es que al final comparten mucho ciertos factores, consonancia Pyro, ataque como Bennett, menos Jutao, que al final va con vida. Así que los carries Pyro van a tener cosas en común, pero dependiendo de la utilización, el rol, las características y lo que realmente aporta ese carry de forma individual, ya que por suerte Hoyoverse ha querido trabajar en que todos los carries sean distintos, vamos a explicar cuál sería su mejor soporte. En el caso de Yoimiya es unitaria, y ataques normales, y se podría considerar que Yunjin, ahora con el bufo de la lanza de Natlan que le da más defensa para bufar, podría, así con muchas comillas, llegar a ser el mejor soporte de Yoimiya. Pero la realidad es que actualmente el personaje que más daño por rotación le da y mejor coincide en sus equipos, tanto si vaporizas como si no, como si llevas doble hidro como si no, como si priorizas el daño unitariet como si no, que no tienes otra alternativa, como si llevas cualquier combinación de equipo con Kazuha, con Yelan, con Bennett, con Yunjin, hasta con Candace, es Furina, personaje que viene ahora en la 5. Bueno, ahora no, en menos de una semana. Furina. El best in slot de Ganyu, que es el siguiente carry en la lista, es Mabuika, si hablamos de derretidos, o si hablamos de permafrost, el Morgana 15 de Ganyu, que se juega con Mona, Kazuha, Rosaria, ahora está por debajo del Grizzly Permafrost.
y Ganyu pasa a ser el mejor sub-DPS de ese equipo, con lo cual a Ganyu, habiendo una Yaka, un Grizzly y una futura Skirk, no vamos a contarla como carry de Permafrost, vamos a contar a Ganyu solo en derretidos, y su best actual es Mabuika, que le permite derretir, el timing es perfecto para la carga de su ataque cargado y le da buffos de daño infligido al personaje en campo más el set de pergamino. Así que Mabuika best de Ganyu sorprendentemente. Diluc, aquí ya empieza a ponerse interesante la cosa. Diluc, sus dos mejores equipos actuales, por raro que parezca, son el que madura más crepitar, Emily Furina Bennett Diluc, y el Diluc Descendentes, que sería el Diluc Citlali o Furina, una de las dos, Xianjun y Bennett. El denominador común es Bennett, y como explicaba con Yoimiya, le va a pasar esto a muchos Carrispiro por su mecánica. Pero su mejor equipo actualmente son Descendentes, por encima del crepitar más que madura, si no tenemos en cuenta constelaciones, y si tenemos en cuenta constelaciones, más todavía, y quien habilita a Diluc poder saltar y hacer Descendentes es Xianjun. Así que podríamos decir que puede ser Bennett o puede ser Xianjun, ya no solo con el meta de Descendentes y con el nuevo set de Descendentes, que Diluc sí lo va a activar muy bien porque golpea 3 veces con su habilidad elemental y va a mejorar Diluc Descendentes con el nuevo set y con Xianjun, pero podría considerarse también Bennett. Siguiente carry, Heizu. Carry Anemo. Su best de todas las combinaciones que podáis tener es Faruzan. Faruzan C6, soporte dedicado, y como veis muchas veces los soportes dedicados son el personaje que más aporta, como Mika con Eula, Mika M con Eula. En el caso de Heizu es Faruzan. Puede ir con Bennett, puede ir con Furina, puede ir con Zhongli, puede ir con Yelan, puede ir con muchas cosas, pero Faruzan es el personaje que más daño le está aportando a Heizu por su sinergia con el Anemo y porque es catalizador y pega todo en Anemo. Setos. Y si os fijáis, también estamos consolidando muchos pilares de luego personajes más fuertes que se van a repetir parecidos a los anteriores, como por ejemplo si hablamos de Diluc Descendentes, ya sabéis a qué me refiero. Si hablamos de Heizu Carry Anemo, ya sabéis a qué y estáis pensando en qué otro personaje. Y si hablamos de Setos Carry Electro con sinergias con la maestría y los Aggravates y los Crepitar, también sabéis a qué nos vamos a referir. Pero Setos, su best in slot por todas las sinergias de equipos de Aggravate puro o Aggravate más Hyperbloom es Nahida. No hay mucho más, bufo de maestría, aplicación dendro, un arconte. Siguiente, Klee. Klee, vamos a ir rápidamente con todo esta. Ahora he empezado por la parte más baja de carries, ahora toda la parte intermedia, que alguna cosa es algo repetida, voy a ir un poco más rápido y luego volveré a ir en más tranquilidad y volveré a frenar el ritmo cuando vayamos con el top 10 de mejores carries. Así que, Klee no se está jugando ya prácticamente de carry, se juega de soporte por la C2 que baja la defensa de los enemigos y se juegan equipos de hacer un TikTok muy rápido de guau, cuánto daño hice, pero el best de Klee al final, tanto si se jugase de carry, tanto en monopiro como en vaporizados inversos de Furina, su best es Bennett por carry piro. Yanfei, aquí curioso porque es un carry piro y diríamos, va, pues Bennett, pues no, pues Yanfei si no vas con Shinkyu no vaporizas, pero es cierto que puedes ir Yanfei, Furina, Yelan, Bennett y entonces vaporizar sin Shinkyu. Así que se podría decir que podría ser Shinkyu si juegas con Kazuha, el sombra verde al piro, en un Shinkyu Kazuha Bennett, equipo que me dio por primera vez el abismo full estrellas en mi cuenta free to play a los 3 meses de jugar, o se podría contar como Bennett si juegas Furina, Yelan, Bennett con Yanfei. Sino, rápidamente, mismo criterio que Setos, Nahida es su mejor soporte a día de hoy por habilitarle los Hyperblooms, ya que Sino más que de Aggravate es full de Hyperblooms. Linei, hay algún equipo raro actual con Citlali, pero la realidad es que su best es Furina Kazuha Bennett, que de hecho es la misma core best in slot de Arlequino, y le han puesto lore a la composición de equipos, porque sabéis que Linei, la Casa de la Hoguera, el Orfanato, Padre, que entrenó en combate a Linei, y además Linei y Lynette tienen como ciertas animaciones parecidas a Arlequino, mismo equipo compartido. Y digamos que dentro de los monopiros que puede variar algún personaje dentro de la compo de Linei, el best es Bennett. Otro carry piro con Bennett. ¡Phil, vas a decir mucho a Bennett! ¡No! Bueno, más o menos, pero creo que no. Xiao. El best de Xiao va a Descendentes y es Xianjun. Se puede jugar sin Faruzan y jugar Bennett Furina, se puede jugar sin Bennett y jugar Furina Faruzan, y se puede jugar sin Furina y jugar Faruzan Bennett. Pero prácticamente el personaje más complicado de sustituir y que más daño por rotación le va a dar a Xiao, sobre todo contra un enemigo, es Xianjun. Personaje que viene en la 5.5 y amigos, ya no solo con Diluc, sino que lo vais a ver repetido. En su momento comenté que era más pool y que era muy poderosa, solo que es cierto que se cierra un poco a estos equipos de Descendentes, aunque como rol
de healer Anemo, cazador de dragones, sombra verde, sí es muy poderosa y tiene buenos equipos. La realidad es que con el nuevo set y con Varesa, ¡Qué buenos los gráficos! voy a molestar mucho más a los Minimin y con los descendentes. Es que les fastidia, y cuanto más les fastidia y les ofende y se ponen todos serios, yo al final me veo la necesidad como creador de divertirme un poco. Va a haber mucho meta de descendentes. Scaramouche, lo mismo que Heizu, Faruzan. Se puede jugar con o sin Bennett, con o sin Furina, se puede jugar con o sin Zhongli y otras variantes. Mucha gente lo veo jugar con Layla o con Zoma para el escudo, pero el best de Scaramouche y el mayor daño que tiene Scaramouche es con Faruzan. Siguiente, Ayaka. Ayaka actualmente no se puede jugar, porque no se puede jugar en Permafrost, y los derretidos de Ayaka contra un enemigo muy grande no están mal con Mabuika o con Xiangling o con las dos. Pero realmente Grizzly es un poco más sólido en derretidos, y Ayaka, si bien tuvo un equipo en su momento de derretidos que tenía un daño muy alto contra un enemigo, siempre ha sido muy complicado que los enemigos reciban su ulti al completo. Así que Ayaka se considera más en Permafrost, y el mejor soporte de Ayaka es Shenge, porque comparten el cooldown de 20 segundos las dos, y Ayaka recibe los buffos de Shenge perfectamente. La cantidad de buffos de stacks de la ulti de Shenge solo se aprovecha bien con la C1 y intentando hacer one shot de una rotación, rompiendo la rotación y volviendo a entrar con Shenge para que vuelva a reactivar 7 cargas más para que tenga 7, 7, 14 y 5, 19 cargas. Igualmente la ulti de Ayaka tiene más del doble de esas cargas de hits. Las cargas las perderás relativamente rápido y debes tener la C2 por lo menos para aprovechar correctamente las cargas en Ayaka, con lo que no hay que aprovechar ni llevar triple ataque a Shenge. Y la gente sigue sin entenderlo porque no ha jugado a Shenge, no ha probado a Shenge. Pero Ayaka, su mejor soporte es Shenge. Hayato y Tartaglia los pongo en el mismo pack porque a día de hoy solo hacen lo mismo y se juegan para equipos de Vape, que es pues Hayato Tartaglia con Kazuha barra Shilonen, con Xiangling barra Mabuika, pero Mabuika para superar a Xiangling como soporte en estos equipos tiene que tener C2 y arma, con lo cual es un poco más complicado. Porque además el bufo que le da de daño a Tartaglia y Hayato no es tan importante, porque en estos equipos quien hace daño realmente es Xiangling fuera del campo. Así que el personaje que sostiene estos equipos realmente es Xiangling. El mejor soporte barra sub DPS de Hayato y de Tartaglia es Xiangling, que de hecho en sus equipos hace más daño Xiangling que el propio Tartaglia o Hayato. Chasca. Chasca tiene 80.000 combinaciones de equipos, de multireacciones fuera del campo, de electrocargados más vaporizado y sobrecarga sobre electrocargados, es decir, un Bennett, Furina, Aurorón, barra Fischl. Tiene luego equipos de derretidos divertidos con Mabuika, soporte, Zitlal y Bennett, por ejemplo. Y algún equipo raro he llegado a ver con Mizuki de soporte para bufar los torbellinos de Chasca, cosa que no recomiendo, pero lo he visto en algún short meme para divertirse. Entonces, el mejor soporte de Chasca, dado que realmente no va en Mono Anemone y va con Faruzan, no sabría deciros. Esto es un meme y es un guiño y es la parte 2 de cómo reworkearía personajes para que mejoren. Pues esto es igual. No sabría decir cuál es el mejor soporte de Chasca. Diría que quizá Bennett, pero tiene equipos... Bueno, no, sí, podría ser Bennett realmente el mejor soporte de Chasca. Pero los main Chasca dejaré en los comentarios porque aquí también voy a dejar quizá la semilla para otro vídeo. Y es que haciendo este vídeo de cuál es el mejor soporte para cada personaje, para cada DPS, me estoy dando cuenta de que los personajes que no tienen equipos cerrados definidos, aunque luego sean versátiles con muchas más combinaciones, y tienen 2 o 3 combinaciones que la gente al final elige y cambia entre esas combinaciones, son personajes que luego tienen menos nivel de popularidad. Los personajes que tienen un equipo cerrado definido, que es el que más se juega, más se disfruta y más se divierte la gente, y luego 80.000 variantes más si quieres, pero un equipo claro y definido, también son los personajes que más suele jugar la gente, más populares, y que en general más suele gastar la gente deseos y protogemas por ellos. Chasca, factor equipos y popularidad, pues un poquito suspensa. Dejadme en los comentarios para vosotros cuál es el mejor soporte para Chasca. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas
Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ito está entre Xilonen C2 y Gorou C6. En este caso, con Ito concretamente, voy a decantarme por Gorou C6 porque ha venido siempre que ha venido Ito y muchos main Ito tenéis a Gorou C6 y Xilonen C2 sería más, digamos que para Navia, por ejemplo, que no va con Gorou C6, pero Ito puede combinar a las dos, puede combinar a Xilonen con Gorou C6 o jugar Gorou C6 sin Xilonen jugándose un Albedo Cookie o Albedo Fischl o Albedo Zhongli, juegas ya el cuadrageo, ¿no? Y como Xilonen tampoco te da escudo, dependes de jugar, si quieres jugar el triple geo con Xilonen, pues ahí sí un Zhongli o algún personaje que genere un montón de multihits de otro elemento para generar escudos, ¿no? Lo de siempre con los hitos triple geo. Así que me quedaría con Gorou C6 con Ito. Grizzly, parecido a Yaka, pero decantada la balanza al lado contrario. Permafrost y derretidos. Permafrost casi no se juega, pero el best de Grizzly en Permafrost sería Furina. Sin Furina no hay una aplicación correcta. Yelan te retrasaría la rotación hasta 18, pero igual está bien Yelan. Y si hablamos de derretidos, pues Xiangling o Mabuika. Y además lo curioso, como expliqué en otros vídeos, es que la llegada de Mabuika mejoró un montón de equipos y pensábamos que iba a afectar o apoyar o a mejorar a Grizzly. Y sin embargo, casualmente en Grizzly derretidos, Mabuika es el personaje que menos cambia el daño total por rotación a diferencia de Xiangling, porque algún golpe de retiro ya hace mucho daño fuera del campo. Con lo que el best de Grizzly sería Xiangling en derretidos o Furina en Permafrost. Es raro. Y como veis, Grizzly es muy querido por el diseño que tiene, pero también tiene ese factor de que sus equipos, al no estar tan definidos, no es un personaje ni tan poderoso ni tan jugado en general. Sí es muy querido por mucho fandom, por su diseño, incluso por gente que no le interesa tanto el tema del combate, el meta y demás, pero no es tan jugado por eso mismo. Así que Grizzly está difícil saber cuál sería su mejor soporte porque se juega en dos variantes. ¿Tenemos en cuenta los derretidos, que es la más jugada? Pues entonces hablaríamos muy posiblemente de Xiangling o Mabuika. Aquí doble, como Tartaglia y Ayato. Vamos con Tignari y con Alhaitham. Para ellos podría ser muy claro que podría ser Nahida, pero no es así, porque ellos funcionan tanto a Spreads, que es la reacción de Electro con Dendro cuando con el Dendro hace más daño, como a principalmente Hyperbloom. Con lo cual, en el caso de Tignari y Alhaitham, su best sería su mejor personaje, el mejor compañero de equipo, el mejor soporte para ellos. Cookie, la galleta, ese sería el mejor soporte para los dos porque habilita todos los equipos, todas las reacciones, los Hyperblooms, los Spreads y se puede jugar con o sin Hydro en ambas combinaciones para maximizar sus equipos. Y además Cookie sería el healer del equipo para que amarre y te da mucha más consistencia. Así que Alhaitham y Tignari, Cookie. Y terminamos con Hu-Tao, personaje muy querido pero super power creepeado con 80.000 carries piro, y entramos en las ligas mayores de los top 10. Hu-Tao ahora mismo, dentro de todas las combinaciones que hay, sería Furina, porque se puede combinar Hu-Tao, Furina, cualquier hidro, ya tienes consonancia hidro, mucha más vida para Furina y Hu-Tao, suficiente aplicación de hidro, el best de Hu-Tao es Hu-Tao, Furina, Yelan, y de último puedes jugar Xianjun o Xilonen, y tienes un equipo con Xianjun de descendentes, haciendo un combo muy raro de dos normales cargados, alto descendente, muy divertido y muy frenético, de los más divertidos y frenéticos que hay con Hu-Tao. Así que el best actual, el mejor soporte de Hu-Tao es Furina. Y como veis, mucho se ha repetido por ahora y no tanto como pensaba. Se ha repetido mucho Furina, se ha repetido Nahida, se han repetido muchos personajes muy top y jinetes del apocalipsis, pero se ha repetido menos Bennett. Así que preparaos porque ahora sí voy a repetir a Bennett. Raiden. Raiden tiene, digamos que casi que tres equipos. El Raiden National, famosísimo. El Raiden Hypercarry con Sara C6, famosísimo. Y los Hyperblooms de Raiden Triple Maestría, pero la realidad es que los Hyperblooms de Raiden Triple Maestría es mejor llevar a Cookie en todos los aspectos. Así que Raiden es más si no tienes a Cookie o si ya te da pereza sacar constelaciones o no quieres jugar Cookie porque no te gusta o el motivo que te apetezca. Pero quedémonos con Raiden Carry porque Raiden Triple Maestría estamos hablando de un soporte. Así que Raiden Carry en campo, el denominador común de sus dos equipos, damas y caballeros, dejadlo en los comentarios, es Bennett. Bennett es el denominador común de los Hypercarry, los Raiden National con Raiden. Y aquí otro punto de interés. ¿Por qué Raiden está tan desplazada? ¿Por qué el uso en Abismo de Raiden ha caído tanto? ¿Por qué ya, menos los jugadores nuevos que tienen a Raiden, no se juega casi ni los Raiden National ni los Hypercarry?
porque literalmente los soportes que usa, todos están usados por personajes o carries mucho más fuertes y recientes. Principalmente Bennett, creo que todos sabéis que lo estáis jugando con Mavuika, con Arlequino, con Kimmich, con Gaming. Se podrá jugar con Varesa e incluso los main Navia. Navia sin Bennett tampoco hace mucha cosa. Así que la pobre Raiden que utiliza Bennett está cada día más desplazada. Y hablando de Raiden, como carry electro, Clorinde. Clorinde tiene también muchas combinaciones de equipo. Le ocurre el factor, tiene demasiados equipos y la gente lo juega en 1000 combinaciones y al no tener un equipo sólido, consistente y cerrado, quizá no entra más arriba y no tiene tanta popularidad en uso también. Igual los niveles de daño pues son los que tiene. Igual con C1 y C2 tiene niveles de daño muy poderosos y muy altos, pero es interesante, más no es tan popular por el tema de los equipos y lo veréis porque de aquí hasta arriba, sin contar Clorinde, ya todos los personajes tienen un solo equipo definido. Luego tienen 1000 variantes, pero un solo equipo definido. Y también eso hace que se jueguen mucho más y por eso todos los que están por encima de Clorinde están en el top. ¿Cuál es el mejor soporte de Clorinde? Pues bien, teniendo en cuenta el mejor equipo de Clorinde, que son las variantes de Hyperloop más Aggravate o los Aggravate puros que más se juegan, el best de Clorinde es Nahida. Así que Nahida, como veis, otro soporte que se repite muchísimo por aquí. Y a partir de aquí ya tenemos todo carries que tienen un equipo muy definido, muy jugado, con variantes, pero un solo equipo que es el más repetido. Navia. El best de Navia es Navia, Xilonen, Furina, Bennett. Es muy jugado, es muy cerrado. Es verdad que en vez de Xilonen puedes liberar a Xilonen y meter a Shiori C1 Arma o Albedo C0, o incluso en vez de Furina puedes meter a Xiangling y he visto pues doble G o doble Pyro muchas veces, pero Navia ya tiene cerrado el Navia, Xilonen, Furina, Bennett. ¿Cuál es el best de Navia actualmente? Pues Xilonen y sobre todo Xilonen C2. Es una barbaridad el aporte y el daño que te da Xilonen al equipo de Navia. ¿Puedes cambiar a Furina por Xiangling? Sí. ¿Puedes cambiar a Bennett por alguna cookie o algo así que te haga cristalizados y que te amarre el equipo aunque no te dé el buffo ataque de Bennett? Hombre, pues sí, quizás hasta Yansan podrías poner ahí. Pero la realidad es que sin Xilonen podrías meter a Shiori o Albedo, pero el buffo que te da Xilonen, la consonancia G o la C2 de Xilonen, es otro nivel. Es el best y el techo absoluto de Navia. Mualani. Más de lo mismo, puede tener 1000 combinaciones, pero tiene un equipo cerrado, definido, muy poderoso, insustituible casi, que es el Mualani, Xilonen, Mavuika y... ¿quién me falta? Mualani, Xilonen, Mavuika y Furina, por la consonancia hidro y el bono daño infligido tan fuerte que nos da Furina. Y luego a partir de ahí puedes cambiar todos los personajes, pero la cosa con Mualani es que si no llevas un Pyro, no vaporizas. ¿Cuál es ese Pyro? Podría ser Xiangling, pero en el caso de Mualani, por las sinergias, es Mavuika. Te da una burrada, una barbaridad de daño infligido a todo el daño que hace Mualani, así que el best de Mualani, el mejor soporte es Mavuika. Gaming. El tema de Gaming es complicado y ahora ya, pues miñi Gaming. Gaming está donde está, es muy poderoso y no hay mucha más vuelta que darle, pero el tema con Gaming es que tienes equipos de derretidos y vaporizados según si llevas Furina o Citlali. Depende de Bennett, pero se puede poner a Xilonen en vez de Bennett, pero el personaje que más bufo total le da, sobre todo si no buscas meter el sombra verde, sino que juegas Son de antaño, que en la 5.5 lo van a añadir a Relicario, te va a dar los buffos de daño infligido del Son de antaño, 8 stacks, casualmente los golpes que haces con Gaming, más el daño a descendentes, más la probabilidad que te da Xianjun, más, si no tienes el propio arma de Xianjun, el mismo cazador de dragones, que es 48% de ataque. Damas, caballeros, Gaming, el best de los descendentes es Xianjun, pero sí que es cierto que mejora mucho con Citlali y que también Bennett ayuda mucho en la rotación, aunque se puede meter a Xilonen en vez de Bennett. Pero el best es Xianjun y ya cuenta con 3 best, con Diluc, Xiao, Gaming, y enlazamos con el siguiente personaje que va a venir pronto, Varesa. El mejor soporte para Varesa, ya que se juega a descendentes, puede que sea Yansan C6, puede que sea Xilonen C2, pero la realidad es que si vas a descendentes y por los mismos motivos que Gaming, el best in slot va a ser Xianjun con el set de Son de antaño, no el sombra verde porque estás mucho tiempo en campo y pierdes el bufo, y cazador de dragones o su propio arma que te da otro 30%, creo que son 28 exactamente por ciento de daño infligido en descendentes. Así que Xianjun, 2 best, y cuidado con Xianjun que viene pronto y muchos no la tenéis, solo vino una vez y no ha reruneado todavía. Kimmich, Carridendro. ¿Cuál es el best de Kimmich? Pues Kimmich definido es muy fácil, es Kimmich, Furina, Mavuika, Bennett. ¿Se puede cambiar a Furina por Emily? ¿Juegas full quemadura? Sí. ¿Se podrá cambiar a Bennett por Yansan? Sí. ¿Se puede cambiar a Mavuika por Xiangling? Decae mucho el daño y el bufo en este caso de Mavuika es muy poderoso, además de que Mavuika en el equipo con Furina de Kimmich
va a vaporizar la ulti, vas a meter 500.000 o más ya solo con Mabuika y capaz te revientas la sala antes de que entre Kimmich al campo. Así que el best de Kimmich, al igual que Mualani, es Mabuika soporte. Y ahora sí, señores, entramos en el top 3, en ligas mayores, entramos en los 3 mejores carries del juego. Esto no es tan difícil porque creo que ya estáis imaginando, pero Arlequino, Neuvillette y Mabuika para cerrar el vídeo por todo lo alto. Antes de ver cuáles son los top, dejadme en los comentarios cuál creéis que es el mejor soporte de cada uno de los 3 mejores carries del juego, pero Arlequino tiene su Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, pero actualmente con un nivel de daño súper parecido, sobre todo con constelaciones, y una comodidad abismal superior, tenemos un equipo de Arlequino, Citlali con el escudo, Furina y Xilonen. Esto nos da la comodidad del escudo de Citlali, nos da que Xilonen no necesitas como Bennett estar dentro de un área y que además Bennett, al no dejar, digamos, la aplicación piro al personaje en campo, Xilonen en este caso no hace eso, tampoco te vaporizan o derriten a Arlequino contra ciertos enemigos. Y esto le da un plus de comodidad a la par que casi que se acerca al mismo daño que nos podría dar el equipo anterior. Con lo cual, ¿qué personaje se repite en los dos equipos? Furina. El best in slot de Arlequino es Furina. De nuevo, como os dije, uno de los mejores soportes del juego y personaje que viene dentro de menos de una semana desde que veáis este vídeo. Neuvillette. Su best in slot es Neuvillette, Furina, Kazuha y Xilonen. Pero la consonancia hidro, el daño infligido, Neuvillette se cura a sí mismo además para activar más cargas, daño fuera del campo como soporte beneficiándose de los buffos de Kazuha y Xilonen. Está muy claro que el best in slot de Neuvillette es Furina. Y por último, Mabuika, pero Mabuika carry. El equipo cerrado actual de Mabuika es Citlali para derretir, Xilonen, Bennett. Va a venir Yansan. Y alguna Diona C6, algún Kazuha, alguna Furina pueden entrar por ahí más o menos random. Se dice en la beta, y como digo, os haré un vídeo aparte de Yansan, Varesa, los buffos que van a mejorar, las noticias de Skirk, las noticias de Capitano. Pero básicamente se dice que Yansan C6 quizá mejora un poco a Xilonen C0 en este equipo, curiosamente. Es raro, pero es lo que se está comentando desde los gameplays y los testeos de la beta. Esto puede cambiar. Citlali te permite derretir, pero se puede jugar con Furina y vaporizas en vez de derretir. Sí es cierto que Citlali el bono es muy poderoso, sobre todo con las constelaciones, pero la consonancia piro, el bono descomunal de ataque, la combinación de 2 arcontes piro y el personaje que en este equipo es el healer, con lo cual puede ser bastante insustituible a menos que tuvieras a Xilonen C2, que sería el punto, es Bennett. El best de Mabuika y el mejor soporte actual, ya que Citlali se puede cambiar por Furina y Xilonen se podrá cambiar por Yansan C6, es Bennett. Así que aquí tenemos al rey de los soportes de Genshin Impact y la princesa sería Furina. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Este es uno de los vídeos largos que más os gusta y sobre todo es Cime, es el mejor soporte de cada uno de los DPS de Genshin Impact. Al igual que las tier list de equipos meta, intentaré actualizarlo cada 6 meses, una cosa así, donde salen un montón de personajes y suele cambiar todo bastante, pero que este vídeo quede para la posteridad y gracias por haber llegado hasta el final. Los que habéis llegado hasta el final, dejadme en los comentarios cuál creéis que puede ser el mejor soporte para Capitano o para Skirk. Desde luego Skirk está confirmadísima ya. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.